Hola, les habla la profesora Belkis García. En este momento voy a compartir con ustedes algunos elementos definitorios de lo que sería la unidad curricular Sistemas de Medición de Políticas Públicas. En este sentido, vamos a definir un poco cómo medir los resultados de una gestión pública o de una política pública como acción del Estado, ¿sí? Entenderemos, en primero, bueno, vamos a debatir sobre qué entendemos por políticas públicas. De acuerdo con Rose, es la transformación y combinación que hacen organizaciones gubernamentales de los recursos normativos, humanos y financieros con el fin de atender problemas de los ciudadanos, controlar sus comportamientos, satisfacer sus demandas y de esta manera lograr impactos sociales, políticos y económicos. La política pública es una acción del Estado orientada a atender las necesidades de la población. Entonces, este sentido se establece que la política pública debería ser deberíamos tener las posibilidades de establecer herramientas o estrategias para medir el impacto con que nosotros estamos haciendo una buena gestión o por el contrario, pudiéramos estar teniendo algunas dificultades en la gestión de la política pública. La política pública, bueno, se tiene unas etapas. De la primera etapa estaríamos hablando con lo que es la identificación del problema, que tiene que ver fundamentalmente con el diagnóstico sobre la población, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus requerimientos para poder establecer algunas alternativas, que sería el paso número 2, alternativas de formulación de alternativas de solución, para posteriormente proceder a definir cuál pudiera ser la mejor alternativa o la alternativa más viable para abordar el problema. Y después de seleccionar la alternativa, entonces, bueno, implantamos la alternativa seleccionada con el grupo poblacional o con el sector que pudiéramos estar hablando, para después entonces proceder a hacer la evaluación de los resultados obtenidos. La evaluación en este momento la pudiéramos ver como un paso 5, sin embargo, la evaluación de una política pública no es un proceso que se hace al final, sino que debe realizarse como un ciclo transversal para ir midiendo los impactos, los resultados que nosotros pudiéramos encontrar en la ejecución de las políticas públicas. Posteriormente, bueno, vamos a introducirnos directamente con el tema de lo que sería la evaluación, que es el punto número 5 que teníamos en la lámina anterior, y entonces definimos qué queremos medir cuando hablamos de evaluar. Estamos hablando de una recopilación sistemática de información sobre actividades, recursos y características de un programa determinado para que se viene ejecutando en un grupo específico de cara a reducir las incertidumbres, poder mejorar la eficacia y tomar decisiones en función de qué se está haciendo con ese programa y cómo está afectando a la población. Que pudiéramos estar diciendo, bueno, está actuando de manera positiva o está actuando de manera negativa para poder implementar los correctivos. La implementación de una política pública y los sistemas de medición tienen relevancia porque, bueno, porque nos permiten medir la pertinencia de la acción que estamos tomando, que estamos queriendo ejecutar para abordar un problema, para atender una necesidad de la comunidad. Lo otro entonces es poder establecer la eficiencia en términos del uso de los recursos, tanto humanos, materiales como ambientales, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo y su relación con los resultados a nivel de los destinatarios. La eficiencia, estamos hablando del alcance realmente del objetivo propuesto y el impacto para poder medir los cambios positivos y negativos que se derivan de la intervención. ¿Okay? El ciclo integral de la actuación de la política pública la pudiéramos ver cuando estamos en esta gráfica, donde nosotros podemos entender que en una primera instancia está la definición de los problemas que salen a partir de la sociedad, después se establece, como lo habíamos visto en la gráfica anterior, unas alternativas, unos medios, unos recursos, y esta sería la acción directamente del Estado en función de atender las necesidades. ¿Okay? Recuerden, no, es importante dejar claro que la política pública pudiera tener 2 o 3 medios de formulación.
Una, que es la acción del Estado en función de las necesidades de la comunidad. El Estado pudiera actuar de manera directa y asumir y abordar una problemática. Una segunda opción sería donde la comunidad o la población le plantea al Estado cuáles son sus necesidades y el Estado formula la política pública. Y una tercera opción donde, o la tercera tipología pudiera ser donde el Estado, conjuntamente con la participación de los sectores sociales, la sociedad organizada, las comunidades, pudiera entonces definir la política pública que se va a implementar. Entonces, hasta aquí en esta gráfica, retomando lo que es esta gráfica, donde podemos hablar sobre la necesidad y hablando de esas tres vías que teníamos allí, la acción del Estado, se definen los objetivos de la evaluación o la medición de lo que es el impacto de la política pública, los instrumentos y los resultados. ¿Okay? Pudiera haber varios tipos tres tipos de evaluación, una que viene directamente desde el Estado, que pudiera ser la evaluación interna, una que se plantea desde la evaluación de otros actores fuera del Estado y donde hay un consenso entre el Estado y los entes, digamos, los no gubernamentales, que organizados pudiéramos entonces estar haciendo también un tipo de evaluación de los impactos de una política pública. Cuando hablamos de qué queremos medir con la acción de la política pública, pudiéramos estar viendo el principio hacia dónde, qué quiero evaluar. Y dependiendo de la fase, yo puedo decir, bueno, voy a evaluar la ejecución de las actividades, voy a hablar sobre de los productos obtenidos, la reducción de alguna manera de los niveles de contaminación del agua, pudiéramos hablar sobre los niveles de disminución de los niveles de deserción escolar, eso pudieran ser algunos de los productos. Y los impactos, bueno, ¿qué trascendencia tiene eso a nivel de la sociedad para transformar las realidades y las condiciones? ¿Qué puede ser evaluado? Acciones, en función de las acciones, pudiéramos hablar promoción de las actividades, pudiéramos hacer promoción de las acciones, de la acción, de la actividad pública, pudiéramos estar hablando de eficacia o eficiencia de las asesorías, la atención directa a la población, el monitoreo de la acción que se está desarrollando y la pudiéramos entonces evaluar en función de varios aspectos que tienen que ver con la calidad, la utilidad, la eficiencia y la eficacia. ¿Cómo hacemos una evaluación? A través de la construcción de lo que llamamos indicadores. Estos indicadores pueden medirnos entonces, apoyarnos en la medición de los alcances, las contrataciones, las consultas, las asesorías, la asistencia técnica. ¿Cómo realizamos de alguna forma esa evaluación de los impactos? A través de instrumentos o herramientas como son las encuestas, estudios de caso, pudiéramos hacer observación participante, grupos focales, con grupos especializados, donde aplicamos instrumentos para nosotros poder definir si esa política que se está llevando a cabo a nivel del gobierno hacia la población está teniendo sus efectos positivos o negativos, como decíamos, y nosotros poder entonces definir el rumbo nuevamente de la política pública o profundizar o proyectar una política pública hacia otros sectores de la población. ¿Okay? Cuando hablamos de definir los sistemas de medición, bueno, ¿para qué definimos los sistemas de medición? Bueno, para definir el rumbo de la gestión pública en función de la satisfacción de las necesidades de la población. Las fuentes que nosotros estamos consultando están aquí más o menos reseñadas, ustedes las pueden ampliar. Agradecemos su atención, si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat, en el foro virtual del aula, y agradecida por la atención que me pudieron prestar durante estos pocos minutos en el manejo de los aspectos introductorios de la clase. Muchísimas gracias.